no perdían la esperanza. Y esa gente que mantenía la esperanza era la que sobrevivía. Siempre me gusta tocar estos temas porque a lo largo de toda la historia, y lo vemos en la Biblia, el ser humano trató de buscarle una respuesta al sufrimiento humano. Y cuando buscamos en la Biblia, hay algunos indicios, nos dice alguna cosa, pero no encontramos la respuesta del porqué de muchas circunstancias que no entendemos acá en la tierra, de por qué tanto sufrimiento, por qué a tanta gente buena le toca vivir tantas situaciones injustas. Y queremos buscarle una explicación, pero no la hay. Jesús no la dio para el sufrimiento humano. ¿Saben qué? Él no dio una respuesta definitiva que a todos le convenza. Lo que hizo Él directamente fue mostrarnos que Él también sufrió y cómo lo vivió Él. Él no te dice a vos cómo tenés que vivir tu sufrimiento. Él te dice, mirá cómo lo viví yo. No hay mejor enseñanza que ver cómo lo afrontó Jesús. Y sí tenemos muchos consejos, tenemos muchos aspectos que nos hablan un poquito de este tema. ¿Recuerdan cuando el Señor le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearte un poquito? Lucas capítulo 22, versículo 31. Claro, ¿y a quién le gusta pasar por la zaranda, ¿no es cierto? La zaranda es esa especie de colador, ese sacudón, ¿no es cierto? Donde ahí se agita y donde lo feo, es como que ahí pasa por el colador, queda ahí, ¿no es cierto? Es como vamos a purificar un poquito. Y en Lucas 22, versículo 31, nos dice esto la palabra. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero ¿saben qué? Yo, dice Jesús, he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué indicio nos da este pasaje? Que el momento de zarandeo, de sacudón en la vida, a todo ser humano tarde o temprano le llega, en mayor o menor medida. A todo nos llega. Ahora, el Señor nos prepara, nos da acá un principio que es, fíjate que cuando te toque atravesar ese momento, yo, dice el Creador del universo, ya he orado por ti y por mí. Dice, yo ya he orado. Ahora la pregunta es, ¿por qué oró el Señor? ¿Oró para que a tu vida no llegue el momento de zarandeo? ¿Oró para que el momento de la prueba dure poquito y se pase rápido? ¿Por qué oró el Señor? Para que cuando tengas que estar en ese momento tan difícil, tu fe no flaquee, tu fe no falte. Yo he orado para que tu fe no falte, no para que no sufras. Porque yo sufrí, dice el Señor. No para que no sufra, oré para que no falle tu fe en el momento más crítico de tu vida. Y encima agrega un poco más y nos desafía con esto que estamos viendo de ser discípulos verdaderos del Señor. Y cuando tú te vuelvas a mí, Pedro, después de esta lucha tan grande que estás pasando, ¿qué dice? Le da un propósito, una misión. Tú fortalece a mis hermanos. Fortalece a mis hermanos. Con esto que te está sucediendo, y esto es parte del misterio, dice, puede servir para que fortalezcas a tus hermanos. El zarandeo tarde o temprano llega y lo dice la palabra. Ahora es cuestión de cómo lo voy a enfrentar. Como decía Víctor Frank, hay situaciones que en tu vida no vas a poder cambiar, porque son ajenas, son externas a vos, te tocó vivirlas y vos no pedimos eso para nuestra vida. Pero la vida te trae ciertas circunstancias que uno, lo toma a veces de sorpresa, y por más que a veces oramos, esa situación no cambia. Pero lo que sí puede cambiar, decía esta persona, es tu actitud para enfrentarlo. Y hoy te pregunto, ¿cuál es la actitud que estás teniendo frente a eso que hoy te toca vivir? Porque quizás estás empecinado en pedirle al Señor que cambie esto, que lo quite de tu vida o la situación o lo que sea, pero te das cuenta que no pasa y lo que el Señor quiere hacer en tu vida es cambiar tu actitud, no la situación. Es cambiar cómo lo estás enfrentando vos. La segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1, si me quieren acompañar, un pasaje que lo hemos escuchado muchas veces, nos dice segunda de Corintios 1, a partir del versículo 3,
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Dice el versículo 5, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Acá también la Biblia nos está diciendo, va a haber muchas tribulaciones, va a haber sufrimiento, pero dice la palabra de Dios. No te dice el por qué, lo que sí te dice es que tan grande sea tu sufrimiento, así de grande va a ser el consuelo que va a venir de parte de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y dice que con ese consuelo, como decía antes, es para que ustedes también puedan consolar a otros. Siempre nos anima esto la palabra de Dios, a quitar la mirada de nosotros mismos. No es que lo tuyo y lo mío no importa, no. El Señor obviamente quiere sanar lo que hay en tuyo, lo que hay en vos para poder sanar a otros. Pero el Señor nos anima siempre a esto, a levantar la mirada, sacarla del ombligo, ¿no es cierto? Y ver que hay otras personas que también están necesitando de Dios. Y me gusta porque Pablo, allí en el versículo 8, abre su corazón de la situación que a él estaba pasando. Y él abre su corazón con los hermanos de la iglesia, con los hermanos de Corinto. Y él le dice, hermanos, en el versículo 8, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Fíjense la situación que describe Pablo, cómo se sentía. En primer lugar, agobiado. Segundo lugar, dice, bajo presión. Y decía que había perdido la esperanza. Yo digo, ¿cuánta gente que vive hoy agobiada, que vive bajo presión, carga que no puede llevar, que ha perdido la esperanza? Y dice el versículo 9, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Hay gente que hoy vive así, creyendo que ya no hay salida, tan agobiada, tan presionada por las circunstancias de la vida, que pierde la esperanza y solo hay pensamientos de muerte en su cabeza. Dice Pablo, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Hay veces que nos toca atravesar situaciones que nos sentimos así, agobiados, bajo presión y sin esperanza, que no hay salida. Ahora, gracias a Dios que pone este pero en la palabra de Dios. Y Pablo dice, pero eso sucedió. Todo esto feo que le tocó vivir, eso sucedió. ¿Para qué? Para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Todo esto me sucedió, dice el apóstol Pablo, para que deje de confiar en mí mismo y ponga mi confianza en Dios. Y esto tampoco lo entiendo mucho, creo que es parte de ese misterio. Pero hay veces que nos tocan vivir esas situaciones, que tocamos el piso, situaciones límites, que si no las pasamos, sería imposible sacar esas capas de ego que tenemos como ser humano, de autodependencia, de que creemos que todo lo podemos. Y cuando llegamos ahí recién a veces como que levantamos la mirada. Eso sucedió para que dejemos de confiar en nosotros mismos y pongamos la confianza en Dios. Y el versículo 10 es hermoso, porque habla de los 3 tiempos. Dice, Él, hablando del Señor, nos libró y nos librará de este peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Fíjense esta maravilla que dice el apóstol. Él nos libró, Él nos libra de esta situación y Él nos seguirá librándonos. Por eso dice, en Él tenemos puesta nuestra esperanza. Mientras tanto, ustedes
nos ayudan orando por nosotros. Fíjense, Él abre su corazón en la iglesia. Él comparte sus cargas, su sufrimiento con los hermanos de la iglesia de Corinto. Le dice, esto es lo que yo estoy viviendo. Estoy agobiado, estoy bajo presión, no encuentro salida. Tengo pensamientos de muerte solamente. Él cuenta su testimonio y les dice a los hermanos, se los comento para que ustedes me acompañen en oración. Eso es lo que hacemos como iglesia nosotros. Cuando venimos los jueves acá y nos sentamos y abrimos nuestro corazón y compartimos nuestras cargas para acompañarnos los unos con los otros. Y termina diciendo el versículo 11, así muchos darán gracias a Dios por nosotros, a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. La gloria a Dios, dice, por esa respuesta que Él da. Más adelante en 2 de Corintios capítulo 4, a partir del versículo 6, el título de estos párrafos dice que tenemos un tesoro en vasijas de barro. Qué paradoja esta, ¿no es cierto? Un tesoro tan valioso en vasijas de barro que somos nosotros. El barro es lo más frágil, lo más débil. El Señor nos hizo del polvo. Y dice en 2 de Corintios 4, versículo 6, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Nos lleva a esa misma imagen, la imagen del Génesis, que resplandeció la luz de las tinieblas, separó la luz de las tinieblas. Esa misma imagen es lo que sucedió en la vida de cada uno de nosotros. De la muerte, de la oscuridad, nos llevó a su luz admirable. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro, que es el Evangelio, en vasijas de barro, que somos nosotros. ¿Para qué? Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El poder que actúa en nosotros viene de Dios, no somos nosotros. Y acá quería llegar, porque Pablo nos hace una bajada y nos muestra la condición finita que tiene el ser humano. Nos muestra nuestra realidad. Y a mí esto me da esperanza porque puedo empatizar con lo que dice el apóstol Pablo, porque él dice, yo me veo atribulado en todo, pero ¿saben qué? No estoy abatido. Atribulado, pero no abatido. Atribulado es, dice el apóstol Pablo, yo puedo estar angustiado como hijo de Dios, como apóstol, como el gran misionero, apóstol. Yo estoy angustiado, atribulado. Me puede pasar. Lo que no te puede pasar es que no vas a estar abatido. No vas a quedar postrado en el suelo. No te vas a poder dar por vencido. Porque por más que somos frágiles, somos barro, hay algo en nosotros, un tesoro que no lo va a permitir. Sí que vas a estar atribulado, como dice Pablo, pero no vas a estar abatido. Y sigue, voy a estar perplejo, pero no desesperado. ¿Qué es perplejo? ¿Sabes lo que es perplejo? Cuando te llega una situación en la vida que no sabes para dónde correr. Cuando entras en duda, entras en pánico y no sabes si tenés que ir para allá y estás perdido, estás perplejo. Lo que te llegó a la vida te dejó así, confundido. Eso es perplejo. Y dice Pablo, como hijo de Dios podemos estar perplejos. Hay situaciones en la vida que nos dejan así. Ahora, podés estar de esta manera, perplejo, pero no podés estar desesperado. Desesperado. La palabra desesperado viene de aquel que no tiene esperanza. Te pueden venir situaciones difíciles que no sabemos para dónde salir. Ahora, eso no te tiene que llevar como hijo de Dios a perder la esperanza nunca. Y sigue. Podemos estar perseguidos, pero no abandonados.
Pueden haber situaciones que te invadan, situaciones difíciles, pero nunca el Hijo de Dios va a poder decir que ha sido abandonado. El Hijo de Dios no va a estar solo para atravesar esas situaciones. Y termina diciendo, derribados, pero no destruidos. ¿El Hijo de Dios puede estar derribado? Hay situaciones que sí, que nos derriban. Y quizás hoy estás viviendo una situación que te sentís derribado y eso te hace decir, pero un hijo de Dios no puede estar derribado, y el Hijo de Dios sí puede estar derribado por las situaciones que le tocan. Puede estar derribado, pero no puede estar destruido. Porque dice, 7 veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Porque yo soy el Señor que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No te dejará caer el Señor, no te dejará quedar postrado en el suelo. Hay situaciones que nos cachetean en la vida y nos hacen caer. Podemos estar derribados. Ahora, destruidos nunca. Destruidos nunca. Que el enemigo no te haga creer. No te haga creer que estás abandonado. Que no te haga creer que estás destruido. Que no hagas creer que estás abatido. Que no te haga entrar en la desesperación. Porque eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. No te confundas. Las otras situaciones sí. Podemos estar tristes, podemos estar agobiados, podemos estar sin saber para dónde correr, podemos sentirnos perseguidos, pero lo otro no viene de Dios. Y el versículo 16 dice, por tanto, todo esto que dice, no nos desanimamos. Yo le animo, mire para su costado, mire para su derecha, mire para su izquierda, mire para atrás y mire para adelante. Ven que lo rodean personas, esas personas respiran. Donde hay una persona que respira, hay una persona que necesita ánimo. Todos necesitamos ánimo, porque el desánimo, en mayor o menor medida, a todos nos golpea en el camino del Evangelio. Y qué bueno que podamos ser, como discípulos de Dios, personas que transmiten ánimo. Porque para el desánimo, ¿no es cierto?, alcanzan y sobran con las situaciones que nos toca vivir, como ciudad, como sociedad y todo lo que ustedes quieran agregar. Ahora, un hijo de Dios, qué bueno que se distinga, porque cuando se encuentra con alguien puede transmitirle algo positivo, le da ánimo. Y la palabra lo dice, no nos desanimamos, sino al contrario. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Y la palabra te está diciendo, aunque tengas motivo para decir, estoy desanimado, tengo estos achaques físicos que ya me van llegando, me voy desgastando. Dice, por más que lo externo se desgasta, lo interno se renueva día en día. ¿Saben qué? El desgaste externo a todos, tarde o temprano, nos llega. Es parte de la biología del ser humano, su naturaleza. A unos a más temprana edad, a otros a más grande, pero a todos nos pasa. Ahora, el renuevo interno es una cosa que no a todos le pasa. El desgaste externo no lo podemos manejar. Es algo biológico. Ahora, el renuevo interno es una decisión tuya y mía de cada día buscar de Dios y querer ser renovado por Él. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. No me pidan que lo entienda con mi mente este pasaje, que dice que los sufrimientos que vivimos ahora son ligeros y efímeros y que producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, porque es algo que me cuesta, porque no lo puedo ver en sí ya. Ahora el Señor me invita a que yo le crea lo que Él dice. Y yo por fe lo tomo.
Y te invito a que vos también lo puedas tomar por fe. Que los sufrimientos que te toca vivir hoy, que son ligeros y efímeros, a la vista de ese Dios omnipotente, ese Dios grandioso que todo lo ve, que todo lo sabe. Que ahora nosotros tenemos una mente limitada y no podemos entender en su totalidad. Pero yo sé que un día cuando estés con Él vamos a poder entender muchas cosas que acá no entendemos. Quiero terminar con esto. No nos vamos a mover de 2 de Corintios. Allí en el capítulo 3, el versículo 17 y 18, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Hay una invitación hermosa de parte del Señor. Y es el desafío, que a pesar de la circunstancia que vivimos, el Señor quiere que como sus discípulos podamos seguir reflejando, como dice siempre nuestro pastor, ¿no es cierto?, esa pequeña luz que hay en nosotros de Cristo, que la podamos reflejar como en un espejo, dice, la gloria del Señor. Y mediante vamos avanzando en la vida, dice, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria. ¿Saben qué? Y no depende mucho de nosotros. Dice que esta acción, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. Y uno se dice, ¿y cómo hago para seguir creciendo? Y mucho no entiendo del Evangelio y esto, y hay muchas cosas que no me cierran. Bueno, el Señor nos invita a descansar, a confiar en Él y a creerle. Porque dice, todo lo que vos no puedas cambiar, dice el Señor, con mi Espíritu en vos, todo es posible. Lo que es imposible para vos, es posible para mí, dice Dios. Entonces, en esta mañana lo que podemos ver a la luz de la palabra de Dios, ante esta pregunta de tantas veces ¿por qué el sufrimiento de cosas que no entendemos? Qué mejor que mirar a Jesús y ver cómo Él lo enfrentó. Y lo que nos dice su palabra. ¿Cuántas cosas nos dice? Sabemos que el zarandeo en la vida tarde o temprano llega. Pero ¿saben qué? Hoy nos vamos con la certeza de que Dios ya oró por vos y por mí. Está intercediendo por vos para que tu fe no falte. No habló de tiempos, cuánto va a durar. No habló si va a venir o no, porque tarde o temprano va a llegar. Pero Él oró para que tu fe no falte y para que vos des ese paso de madurez, le creas a Él. Y en este misterio que yo a veces no me gusta decirlo, decir, bueno, con esto que Dios, esta situación difícil, Dios puede bendecir a otros, es difícil decirlo. Pero el Señor creo que, como dice, a los que aman a Dios todo ayuda bien. Lo feo que nos pasa, Dios lo puede transformar para nuestro beneficio y el de los demás. También nos vamos con la certeza de, como dijo el apóstol Pablo, cuando les abre su corazón a los hermanos de Corinto, y antes les dice, no importa lo grande que sea el sufrimiento, a la misma medida está el consuelo. Esa es otra certeza que nos llevamos. Y también, como dice, Él me libró, Él nos libra y nos va a librar. Nos vamos con esto de que Pablo abre su corazón y nos podemos permitir como discípulos de Dios vivir agobiados, vivir perplejos, vivir situaciones que nos hacen caer en el piso, pero como decía el Señor, no estamos destruidos, no estamos desesperados. Nuestra esperanza en Cristo es lo que nos mantiene en pie y nos levanta en cada una de esas situaciones. Que en esta mañana el Señor fortalezca nuestros corazones. Y como oraban los discípulos, aumenta nuestra fe. Que en las situaciones difíciles, como oró Jesús, sería bueno que oremos cada uno de nosotros. Nuestra fe no flaquee. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar cantando también en esta mañana. Pero permítanme que tenga una oración.
Demos gracias a Dios. Hay tantos motivos para agradecer, Señor, y uno de ellos es que vos nos entendés, porque vos enfrentaste el sufrimiento con la cabeza erguida, Señor, y sufriste y nos mostraste que a vos tampoco te gustaba y oraste para, si era posible, que esa copa pase de ti. Pero tu Padre te mostró que había que enfrentarlo y de esa misma manera nosotros sabemos que estas situaciones tarde o temprano llegan y no queremos que nuestra fe falte. Por eso te pedimos, en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, que tú fortalezcas nuestra fe, Señor. Porque tendemos a desviarnos, tendemos a desesperarnos. El enemigo pone tantas cosas en nuestra mente que nos confunden. Señor, hoy entendemos que podemos estar tristes, podemos a veces estar desorientados, podemos estar derribados, pero nunca, Señor, vamos a estar destruidos, nunca vamos a estar abandonados, porque tú estás con nosotros y prometiste caminar, librarnos en el pasado, acompañarnos en este presente y en lo que está por venir, que ni nos imaginamos lo que es, Señor, pero tomado de tu mano, lo esperamos con ansia, Señor. Gracias por este amor. Bendigo, Señor, a cada uno de los que están hoy en esta mañana, con sus cargas, con sus dudas, sabiendo que tú, Señor, nos recibes así como somos. Y que como cantamos en esta mañana, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Gracias por ese amor inmenso que tú tienes, que no merecemos, pero que abrazamos por fe y por gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.